A principios de los 90s, un show de televisión cambiaría mi vida y la de millones de personas y seguramente la tuya para siempre. ¿Crees que estoy exagerando? ¿Crees que estoy yendo más allá? Quédate a ver este video. Soy Big Man y ustedes están viendo el mundo de Big Man. ¿Pero dónde empezó todo? Viajemos al pasado. Garden City, 1951, a 30 kilómetros de Manhattan. En ese lugar nacería Paul Saloom, que décadas más tarde se convertiría en el emblemático y legendario Big Man. Se dice que Paul era de esos locos inadaptados que desarmaban un radio para ver nada más qué llevaba adentro o que mezclaba bicarbonato con otras sustancias. Paul crecería rodeado de arte, teatro y libertad. Estudiaría en la universidad en Bennington College, donde lo que realmente importaba era la curiosidad, no tanto las calificaciones, lo que me explica ese talento bruto innato que lo llevaría a la cúspide muchos años después. En esos años él descubriría su verdadera pasión, que sería el teatro, las tablas, el arte, el humor y la ciencia. Antes de ser Big Man fue titiritero, comediante, performer en el Bread and Puppet Theater, una compañía que básicamente usaba títeres gigantes para hablar de política y justicia social. Paul desarrollaría una carrera independiente como artista de performance y titiritero, creando, múltiples espectáculos en solitario que combinarían títeres, teatro con objetos encontrados, sátira política y experimentación artística. Él sería una gran revelación como titiritero y ganaría diversos premios y el reconocimiento de todos sus pares. Muchas de sus obras abordaban temas como la política, la guerra, la justicia social, el poder y la discriminación. Muchos años después haría su debut en la televisión, específicamente en 1988, en un episodio llamado Video Games de la serie Equalizer, donde interpretaría al recepcionista de un hotel. En 1989, Paul participaría en la serie de sketches de Unnaturals y a finales de los 80 ya era reconocido en el circuito de teatro experimental y de títeres, lo que le dio una credibilidad artística distinta, pero su vida años después daría un giro que ni él ni nadie esperaría. Y esto me explica muchísimas cosas, porque Paul no venía de la ciencia, venía del arte, del teatro, de los títeres y del humor. Y eso explicaría, pocos años más tarde, el éxito que tendría el mundo de Big Man por ir con esas mezclas de locura, de arte, de teatro y de humor. Saloom venía del teatro de títeres y de la sátira política, no de la ciencia televisiva. Entró a la audición como lo que siempre fue, un artista sin clasificación. Durante el test, algo se derramó, improvisó en el instante y ese pequeño accidente improvisado se convirtió en el momento decisivo que lo convirtió en Big Man. Pero obviamente faltarían los dos componentes sumamente importantes del show, que sería una rata llamada Lester y la asistente. El actor Mark Reed interpretaría a Lester, la rata de laboratorio ayudante de Big Man entre 1992 y 1998. En el episodio piloto de la serie, Lester originalmente era un títere, pero en los episodios regulares los productores de buena manera decidieron que sería un actor disfrazado de rata. Reeds, el actor que interpretaría a Lester, provenía de un trasfondo artístico. También era titiritero, actor-productor y tenía incluso grado de literatura de Harvard University. Y aquí es donde vamos a entrar en polémica. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero Lester era mi favorito y el favorito de millones de personas. Pero dejando a un lado la polémica, ¿por qué? ¿Por qué Lester se convertiría en el favorito de la serie? Mientras Big Man estaba lleno de energía, gritos, curiosidad exagerada, Lester era el que no se lo tomaba tan en serio. Siempre estaba cansado, fastidiado o de malas, pero aún así participaba. Era él que decía lo que el público adulto pensaba, y eso hizo que lo amáramos sin control. Es un programa de niños. Lester representaba al adulto escéptico.
Por eso los papás que veían el show con sus hijos se identificaban con él. Lester era imperfecto, era torpe, era muy humano y se convirtió en nuestro verdadero héroe. Lester no era un genio ni un héroe, era un tipo con traje de rata sudado, algo flojo, que a veces se equivocaba y precisamente por eso era adorable. Nos recordaba que aprender implica fallar, ensuciarte, reírte de ti mismo. Mientras Big Man representaba la mente curiosa, Lester representaba la imperfección con la que aprendemos. Pero falta el tercer ingrediente para la perfección: la asistente o las asistentes, porque de hecho fueron 3: Josie, Lisa y Phoebe. En la primera generación fue Josie, que fue de 1992 a 1993. Ella tenía una energía juvenil, algo rebelde, sarcástica y con mucho carisma. Representaba al adolescente curioso, al público joven que quería entender pero también divertirse. Su estilo era más natural, tipo esta amiga de barrio que se ría del científico pero terminaba atrapada por la curiosidad. Dato curioso: Alanna Ubach después se volvió una actriz muy reconocida en Hollywood, que hizo películas como Legally Blonde, Coco, Euphoria y otras cosillas por ahí. Y ahora vayamos con la segunda generación, con Lisa, mi favorita. De la temporada 2 a la 3, 1993 a 1995, era más estructurada, más seria en el papel, pero con un toque cómico sutil. Venía del mundo de la actuación y la música y le dio un tono más maduro al show. Era la interlocutora ideal, se asombraba pero también desafiaba a Big Man. Su presencia ayudó a que la serie conectara mejor con un público ligeramente mayor. Un dato interesante es que ella después trabajaría como actriz de voz en South Park, Assassin's Creed y King of the Hill. Y nos faltaría Phoebe, la favorita de todos. Phoebe estuvo en la temporada la 4 y la 5. Era la más expresiva, la más cómica de las 3 por mucho. Su personaje era dulce, brillante y lleno de entusiasmo. Le tocó sostener el show cuando ya era un fenómeno internacional. En su época, Big Man's World ya se doblaba en decenas de idiomas y su energía ayudó a que millones de personas en Latinoamérica adoraran el show. De hecho, se dice que el show fue mucho más grande y exitoso en Latinoamérica que en el mismísimo Estados Unidos. Ya con el equipo completo comenzaría una aventura que cambiaría la forma en que millones de niños y adultos verían la ciencia. El mundo de Big Man no fue solo un programa de ciencia, sino una pieza cultural que marcó a toda una generación y especialmente a los que hoy tenemos más de 40 años. Cada episodio comenzaba con una carta a un niño o una niña que hacía una pregunta, como ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué huele mal un pedo? ¿Por qué los gatos siempre caen parados? A partir de eso, Big Man, Lester y el asistente convertían la duda en un espectáculo: explosiones, maquetas, humor absurdo y una idea central: aprender no tiene por qué ser aburrido. Era una de las frases centrales. A principios de los 90 la televisión infantil estaba llena de caricaturas o programas moralistas, pero el mundo de Big Man, que se estrenó en 1992, rompió absolutamente con todo. Era colorido, caótico y rebelde. Mezclaba humor físico con explicaciones científicas reales. Usaba efectos caseros, escenografía teatral y sátira visual, muy diferente a los programas educativos tradicionales. ¿Recuerdan a qué ciudad de Estados Unidos tenías que mandar tus preguntas? Ahí les va las opciones. A: Kansas City. B: Nueva York. C: Los Ángeles. ¿Y también recuerdan cómo se llamaban los pingüinos que sintonizaban el mundo de Big Man en el Polo Sur, no en el norte, al principio del programa? A: Will y Don. B: Don y Sam. C: Don y Herb. Yo creo que la verdadera magia era el cómo te explicaban las cosas. De repente, no sé si lo recuerden, Big Man y los demás se disfrazaban para representar conceptos abstractos. Ejemplo, si explicaban los terremotos, Lester se vestía de edificio, Big Man de planeta y el asistente de placa tectónica. Eran mini obras cómicas dentro del show, muy al estilo del teatro callejero clown, herencia del pasado de Saloon. O mi favorita, el desafío de Big Man. ¿Recuerdan el Big Man's Challenge? Sección donde Big Man retaba a Lester o al asistente a resolver un acertijo científico o físico. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando les preguntaba que si podían meter un huevo a una botella sin romperlo? Después explicaba el truco detrás y era una mezcla de ciencia, magia y competencia. Para muchos fue la parte más recordada porque podías intentar el reto en tu casa. Yo recuerdo
En 1997 yo tenía 18 años y yo era tremendamente feliz con el mundo de Big Man en México, y desafortunadamente, como todo lo bueno, se acabó sin explicación. De hecho, busqué por todos lados en internet la explicación oficial de por qué se acababa algo que había hecho tan felices a niños, niñas, adultos, y no hay una explicación oficial del por qué se acababa un show que tenía altos números de audiencia, sobre todo en Latinoamérica y Europa. Pero ¿qué pasó con los personajes después de tremendo éxito? Pues Paul, que es Big Man, sigue activo, sigue haciendo shows de ciencia. De hecho, ha visitado países de Latinoamérica y la gente de más de 40 años se sigue emocionando al verlo, abrazarlo, al tomarse fotos con él. Claro, marcó a nuestra generación. Desafortunadamente, Lester la Rata falleció el 7 de diciembre del 2009. Y las asistentes de laboratorio siguieron sus carreras fuera del show. Y sí, comunidad, y lo digo con todas las fuerzas y con todas las ganas, el mundo de Big Man es considerado por todos como uno de los shows educativos más influyentes de los 90s. Fue traducido a más de 90 idiomas, ganó premios, un Daytime, un Emmy, y más allá de los premios, dejó algo más importante: una manera de enseñar con humor, respeto y locura. Algo que muchos adultos actualmente extrañamos. Y sí, cuando a principios de los 90 los productores de CBS vieron por primera vez a Paul y dijeron: no está actuando, este tipo es Big Man. Y tenían toda la razón. Porque Paul no interpretaba a un científico loco, él era un hombre obsesionado con despertar la curiosidad, con recordarnos que aprender no tiene edad. Y claro que extrañamos el show, claro que extrañamos a Big Man, a Lester, a Josie o a Phoebe. Pero no me van a mentir, muchos hemos platicado de la nostalgia de este gran show de televisión educativo para niños y para adultos, y en alguna fiesta, en alguna reunión hemos dicho bada bing, bada bang, bada boom. Gracias, Big Man, por haber hecho mis 90s tan felices y los de millones de personas. Gracias, Lester, por habernos enseñado que nada es serio y que podemos dudar absolutamente de todo. Gracias, Lisa, Phoebe, por estar siempre ahí ayudando a Big Man. Y sobre todo, gracias a ti por ver este video y gracias por recordar lo hermoso de este show de televisión que nos enseñó que la ciencia no tenía que ser tan aburrida. Ay, hasta se me enchinó la piel. ¡Wow! Muchas gracias. Nos vemos pronto.